Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Arduk y Andersel comparten pantalla en una nueva serie, pero lo que realmente ha hecho estallar las redes es la sospecha de que la historia está inspirada en la intensa y comentada relación pasada entre Bar y el Sinsangu. Descubre los detalles que están dejando a todos boquiabiertos. Todo comenzó cuando se publicó el primer teaser oficial de la nueva serie protagonizada por Bar Arduk y Andersel. La trama gira en torno a una relación amorosa marcada por malentendidos, separaciones dolorosas y reencuentros cargados de tensión. Lo que parece ser una ficción bien construida, pronto se convirtió en el centro de un huracán de teorías por parte de los fans, quienes no tardaron en notar las inquietantes similitudes entre la historia y la relación que Bar mantuvo en el pasado con el Sinsangu. Los guiños eran demasiado evidentes. En una escena, el personaje interpretado por Bar susurra: "No supe cuidarte cuando estabas, y ahora me pesa tu ausencia". Los seguidores de la antigua pareja inmediatamente relacionaron esta línea con una entrevista antigua donde Bar dijo palabras similares refiriéndose a una persona especial que había marcado su vida. Por su parte, el Sinsangu publicó un mensaje en sus redes sociales justo el día del lanzamiento del teaser: "Algunas historias solo se entienden cuando ya han terminado". Aunque no mencionó nombres, la coincidencia en el momento encendió las alarmas. Los fans comenzaron a preguntarse si se trataba de una indirecta a Bar y su nueva serie. Un conocido crítico de televisión agregó más fuego al asunto al declarar en una entrevista radial: "Hay elementos en esta serie que claramente beben de una historia real. No es raro que los actores se inspiren en sus emociones pasadas, especialmente cuando la conexión fue tan visible como la de Bar y Elsin". Mientras tanto, Andersel ha preferido mantenerse al margen de los rumores. Sin embargo, durante una entrevista promocional, cuando le preguntaron sobre la química entre ella y Bar, respondió con una sonrisa enigmática: "La química no se crea, se siente. Y a veces, esa energía viene del pasado del otro". Otra frase que dejó a todos en shock. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y comparaciones entre escenas de la serie y momentos reales captados por paparazzis durante los años en que Bar y Elsin fueron vistos juntos. Algunos incluso mostraron capturas de una discusión que habría tenido lugar en un set de rodaje anterior, donde ambos actores se habrían despedido entre lágrimas. Pero eso no es todo. Una fuente cercana al equipo de producción reveló bajo anonimato: Bar llegó al set el primer día con un guión anotado a mano. Había frases que no estaban en el original, frases que se sintieron muy personales. Muchos de nosotros sentimos que estaba exorcizando algo de su pasado con esta interpretación. Ante la presión mediática, Bar Arduk decidió romper el silencio en una rueda de prensa y dijo: "Los actores también vivimos, también amamos y también sufrimos. Esta serie me tocó el alma porque me hizo mirar hacia adentro. Pero no se trata de nadie en particular, sino de emociones universales". Dijo también que la escritura del guión fue un proceso intenso: "Había noches en las que me despertaba con frases en la cabeza. Algunas acabaron en el papel, otras se quedaron en mi corazón. Pero esta historia es una forma de cerrar un ciclo que llevaba tiempo abierto". Por otro lado, muchos seguidores comenzaron a recordar momentos clave del pasado entre Bar y Elsin. Vídeos antiguos, apariciones públicas, entrevistas compartidas. Todo cobró un nuevo sentido bajo la lupa de esta producción. Algunos incluso teorizaron que esta serie podría haber sido una especie de catarsis para ambos actores, especialmente para Bar, quien siempre se mostró reservado sobre los detalles íntimos de esa relación. Mientras tanto, los rumores se intensificaron cuando el Sinsangu fue vista saliendo de un café en el barrio de Xianjir, el mismo día en que Bar y Ande rodaban una escena en exteriores en una locación cercana. Algunos testigos aseguran que la actriz se mostró incómoda cuando fue abordada por los medios, limitándose a decir: "No tengo comentarios".
Que cada quien cuente su historia como le plazca. El ambiente en torno a la serie se volvió aún más eléctrico cuando, en un programa nocturno de televisión, una invitada del público tomó el micrófono y expresó: "Yo fui fan de Barry Elsin desde siempre. No puedo evitar sentir que esta serie es como una carta de amor tardía. Y duele, porque también nos hace parte del adiós". Andersell, por su parte, ha mantenido una actitud profesional, aunque algunos han notado que en las últimas entrevistas ha elegido cuidadosamente sus palabras. En una aparición reciente en un evento de moda, dijo: "A veces los personajes te arrastran a lugares donde no esperabas ir. Pero es parte del oficio. Actuar también es entender lo que no te pertenece". Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una forma elegante de distanciarse emocionalmente de los sentimientos del pasado que podrían estar impregnando la serie. Lo que parecía un proyecto televisivo más se ha convertido en un espejo que refleja heridas no cerradas, emociones no expresadas y capítulos que tal vez nunca terminaron del todo. La audiencia no solo ve una historia de ficción, observa una posible confesión disfrazada de guión, una narrativa que atraviesa la pantalla para tocar lo real. Y cuando parecía que ya no había más por descubrir, una cuenta de fans compartió una imagen inédita, una página del guión original, supuestamente escrita de puño y letra por Barr, donde se leía una frase tachada: "Te amé en silencio, pero esta historia merece ser contada". El revuelo fue inmediato, y aunque la autenticidad del documento no pudo ser verificada, muchos lo tomaron como la confirmación de lo que llevaban tiempo sospechando. Los productores de la serie no han hecho comentarios al respecto, pero se rumorea que están considerando usar esta ola de atención para impulsar una segunda temporada. El público no solo quiere ver cómo termina la historia en la pantalla. Quiere saber si hay algo más allá, si esas miradas, esos silencios y esos abrazos contienen verdades que nadie se ha atrevido a nombrar, comentó un periodista de espectáculos en su programa. La serie, que aún no ha estrenado todos sus episodios, promete seguir dejando huella, no solo por la calidad de la actuación o la intensidad del guión, sino porque ha abierto una puerta a lo no dicho, a lo que duele y, sobre todo, a lo que sigue vivo en la memoria emocional de los protagonistas y de los fans. Lo que pasó entre nosotros no necesita ser explicado, habría dicho Barr en un ensayo, según una fuente anónima del equipo técnico. Pero si esta historia ayuda a cerrar heridas, bienvenida sea. Los espectadores ya no saben si están viendo una serie o presenciando, en tiempo real, la reconstrucción de un pasado que aún no ha dicho su última palabra. Y es precisamente esa ambigüedad la que tiene a todos pegados a la pantalla, esperando no solo el siguiente episodio, sino también el siguiente gesto, la próxima palabra, o tal vez, una llamada inesperada. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta serie está basada en la historia real de Barry Elsin? ¿Piensas que debería el Sinsango hablar al respecto o mantener su silencio? Escríbenos en los comentarios, no olvides suscribirte y compartir este video si te gustó.